amigos de Vanguardia Industrial? Soy Silvia Ortiz y como siempre me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos finalizando 2024 para comenzar el año 2025, un año donde por segunda ocasión Donald Trump ocupará la presidencia de los Estados Unidos, un gran socio comercial, como usted sabe. Y para que nos despeje las dudas, la incertidumbre que está viviendo en estos momentos la industria, sobre todo porque Donald Trump ha amenazado que va a imponer aranceles a las importaciones de autos de México. Pues bueno, hemos invitado para esta ocasión al doctor Eduardo Solís. Eduardo Solís, ¿cómo está? Es un privilegio y un gusto saludarlo en este espacio de Vanguardia Industrial. Es un gusto para mí, Silvia, estar aquí contigo y con tus amables lectores y escuchas. Creo que es una coyuntura, como bien lo adelantas tú, muy importante, muy delicada. Entra en unos momentos en los que la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos el próximo 20 de enero del 2025, pues nos toma en la parte comercial con la antesala de una revisión del tratado que está estipulada en el propio capítulo 34 del TEMEC. Entonces, es un momento delicado. Por supuesto, la parte comercial es solo uno de los elementos. Él tiene en la mente el tema del combate a las drogas, el tema de migración y por supuesto el tema comercial. El cruce que ha hecho es lo que es delicado, Silvia. Pero Así es. bueno, ya estaremos comentando y te agradezco mucho este espacio. Al contrario, doctor Eduardo, aunque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que imponer aranceles a las importaciones de México es como ponerse un balazo en el pie Estados Unidos. ¿Usted qué, cuál es su opinión, su visión ante esta situación? ¿Se puede, a pesar de que hay un TEMEC, está un acuerdo comercial y la revisión, como sabemos, es en 2026? Y bueno, para aclararles, amigos de Vanguardia Industrial, Eduardo Solís es economista, es doctor experto en economía en estos tratados comerciales. Él es miembro del Comité de Revisión del TEMEC, del Consejo Coordinador Empresarial hasta septiembre de 2004. Fue miembro del Consejo Estratégico de Mazda. En 2020, bueno, pues consultor internacional y de estrategia de negocios del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y también Eduardo Solís fue jefe negociador y representante del sector privado mexicano durante la renegociación del capítulo automotriz en el marco del TEMEC. Eduardo Solís Sánchez actualmente encabeza diversos proyectos de consultoría para empresas multinacionales dirigidos a la identificación de oportunidades generadas por el TEMEC. Y bueno, pues Eduardo Solís también ha sido exfuncionario de la Secretaría de Economía. Como escuchamos y vemos, Eduardo Solís Sánchez es un conocedor y experto de estos temas y sobre todo de este tema tan delicado como bien lo menciona, como es pues los aranceles, el sector automotriz, como sabemos, exporta a Estados Unidos alrededor del 85% de su producción, fíjese usted. Entonces, doctor Eduardo, ¿cuál es el escenario que usted está vislumbrando ante estas amenazas de Donald Trump, que al final también son cuestiones políticas? Quiere negociar, está poniendo esto enfrente para, como bien dice, la migración, la seguridad, etcétera, etcétera? Son temas, como bien lo dices, Silvia, temas políticos, pero creo que bien hace el gobierno
de México en tomar muy en serio cualquier comentario que se haga, eh, incluso aquellos que se hacen al calor de reuniones masivas del futuro presidente de los Estados Unidos, porque son temas que él trae en la mente y que no podemos ser, por supuesto, sobre pesimistas, pero tampoco sobre optimistas de que nada va a ocurrir. Tenemos que estar, por supuesto, siempre del lado de la letra del tratado, independientemente de que aunque nos asista la razón, el presidente entrante Donald Trump pueda o no tomar medidas que pudieran calificar como violatorias del TEMEC, y que él trate de justificarlas por temas como seguridad nacional. Europa, el arancel sea un arancel muchas veces mayor que la... No hay un tratado entre ellos. Y la verdad es que eh, también ha amenazado con subir aranceles de nación más favorecida a las importaciones que vienen de Europa. Hay que recordar que el arancel de nación más favorecida de Estados Unidos es de 2,5%. No puede irse por encima de ese 2,5%, sino que buscando justificarlo con temas como, decía yo, de seguridad nacional. Yo creo que digamos, alrededor de estos tres temas, el de drogas, el de migración y el de comercio, una trilogía que ha tenido en la narrativa el futuro presidente de los Estados Unidos, incluso, como adelantabas tú, con amenazas de imponer unilateralmente aranceles del 25% a los productos que se importan desde México. Eh, ¿Puede o no hacerlo? De acuerdo a la letra del tratado, no podría. Pero aquí ya no estamos hablando de la letra del tratado. Él va a tratar de justificar por temas de seguridad nacional, lo cual, por supuesto, se tendrá que ser un argumento, armar un argumento que nosotros, llevado a un panel de solución de controversias, seguramente lo ganaríamos, pero yo creo que el tema no va por ahí. El tema va por una amenaza para poder ganar posturas de negociación, para poder sentarse de manera más cómoda a negociar. Hay que recordar que esta es una revisión del Tratado 2026. No, el tratado no habla de que se está renegociando, pero no podemos descartar que Estados Unidos lo va a convertir inmediatamente en una oportunidad de renegociación. México eh, eh, tiene que ser muy cuidadoso, muy cauteloso, trabajar de manera muy estratégica. Eh, Trump quiere resultados en el tema del ataque frontal a los cárteles de las drogas, quiere acciones contundentes para detener la migración ilegal, tanto de mexicanos como de extranjeros que cruzan por nuestro país, y por supuesto estas acciones de no tener un resultado que a su parecer sean, como dije, contundentes y favorables para los Estados Unidos, él sale con la amenaza comercial. El solo cruce de los temas comerciales con temas que no lo son es ya de por sí muy delicado y hay que tomarlo en serio. Me parece que sí, el gobierno tiene que siempre estar del lado de la letra del tratado, siempre del lado legal. No podemos nosotros salir a la calle al pleito callejero. Tenemos que estar siempre del lado de la legalidad
y de lo que la razón del tratado le asiste a nuestro país y a Canadá, en este caso también, en el TEMEC, en el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Nosotros no podemos ser vistos en la parte comercial tampoco como el país al que no le interesan las preocupaciones de Estados Unidos, como es el caso de China. Estados Unidos ha manifestado tener mucha preocupación porque las empresas chinas utilicen a México para hacer transbordo, para venir a disque fabricar y sin cumplir regla de origen, exportar a los Estados Unidos. Eso es algo que Estados Unidos y el presidente Trump ha dicho en varias ocasiones, que los chinos vienen a México a sacarle la vuelta a la regla de origen y a sacarle la vuelta a los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a China desde nuestro país. Es decir, que este transbordo sea utilizado como una manera de sacarle la vuelta a las medidas que Estados Unidos ha tomado. Por el contrario, yo creo, Silvia, que México debe de ser visto como un socio confiable. Y aprendámonos esas dos palabras, socio confiable. Socio confiable en Norteamérica no solamente significa que nosotros vamos a eh, cumplir con lo que establece el tratado a cabalidad, sino además que damos un paso adelante y estamos dispuestos a hacer, por ejemplo, auditorías de origen para que quienes exportan desde México reclamando la preferencia arancelaria del TEMEC, es decir, buscando entrar con cero arancel a Estados Unidos, simulen un cumplimiento a la regla de origen. Nosotros tenemos que prever mediante auditorías de origen, ayudándole a nuestro socio a llevar a cabo estas para tranquilidad de todos. Doctor, lo que quiere Nosotros, decir es que México le debe cerrar la puerta a China. no, yo no dije cerrar la puerta, Silvia, esto dije, Auditorías. dije que aquellas inversiones que vienen a nuestro país para exportar a Estados Unidos, eh, eh, buscando obtener las preferencias del TEMEC, nosotros ayudemos, colaboremos para asegurar que si van a buscar tener esas preferencias, desde la planta donde se fabrican esos productos, esos bienes, esos automóviles, por ejemplo, pues se cumpla el origen que estipula el tratado. Es decir, que nos vean como un socio confiable. Un socio confiable es aquel que busca que quienes quieren beneficiar de este tratado cumplan con lo que acordamos. Hay una regla de origen compleja, una regla de origen que tiene componentes importantísimos, ya no solamente de contenido regional, que en este caso es del 75%, sino también componentes, 7 componentes básicos que también deben de cumplir el 75% en conjunto, y también una regla que obliga a que el 40% de los componentes vengan de Estados Unidos o Canadá, y que el 70% del acero y el 70% del aluminio sea de Norteamérica, entre otros componentes de la regla. Además de La la parte regla, laboral, ¿no? perdón, Además de la parte laboral. es la que acabo de decir, no hay una parte como tal laboral. Se le llama el contenido laboral a aquel que viene de países que pagan más de $16 la hora. Eso se traduce a que 40% de los componentes vengan de Estados Unidos y Canadá. A eso me refería.
40% de los partes y componentes vengan de Estados Unidos y Canadá, es parte de la regla y es, como dije, una regla compleja que quien busca beneficiarse de las preferencias del tratado tiene que cumplir. Puedes haber solicitado una dispensa de la regla hasta por 2 años más por modelo específico, de tal manera que todavía hay modelos que tienen hasta el 1 de julio del 2025 para cumplir con la regla. Pero lo cierto es que con la llegada de los autos chinos a nuestro mercado, y hay que recordar que hoy en día el 7.8% de los autos que se venden en México son chinos de marca china, 7.8% de nuestro mercado. Y que junto con el resto de las marcas que no son chinas, pero que traen vehículos fabricados en ese país, en su conjunto ya alcanzan el 21% de nuestro mercado. Es decir, 21% de los autos que se venden en México son de procedencia china y de ellos 7.8% de nuestro mercado no solamente vienen de China, sino tienen marca china. Esto, por supuesto, preocupa al gobierno de los Estados Unidos porque dice, no solamente han ganado una parte importante del mercado en México, sino además, si llegan a pretender exportarlo a Estados Unidos, lo que se busca es que eh, no sea México utilizado para este transbordo, para simplemente simular que están ensamblando, cumpliendo origen en México, que no se integrarían en América del Norte y que solamente buscan beneficiarse de las preferencias arancelarias sin el cumplimiento de la regla de origen. Esto es, para ser un socio confiable tenemos que atender las preocupaciones de nuestros socios comerciales. Y atenderlas, como dije, no significa cerrar la puerta, significa colaborar, significa asegurar que nadie quiera usar a México para hacer trampas, que nadie quiera utilizar a México para buscar sacarle la vuelta a las obligaciones que implica el tratado y específicamente en materia de origen. Ahora, hay que poner en perspectiva, y esto es sumamente importante, que la relación comercial que existe en el sector entre Estados Unidos y México es importantísima. Eh, Tan solo en el caso de las autopartes, México significa el 40%, 40.4%, por cierto, en el 2023, 40.4% de las autopartes que Estados Unidos importa del mundo, las importa de México. Pero además, si contamos a los siguientes 5 exportadores de autopartes a Estados Unidos, que son Canadá, China, Japón, Corea y Alemania, los 5 juntos apenas alcanzan para compararse con el monto que México le manda a Estados Unidos, juntos. Por ejemplo, Canadá es el segundo proveedor de autopartes y es solo el 10.3% del total de las importaciones de Estados Unidos. Es decir, es la cuarta parte de México. China es el 9.2, Japón es el 7.9, Corea el 6.9 y Alemania el 5.7. Es decir, apenas Canadá, China, Japón, Corea y Alemania juntos representan lo que México le exporta a Estados Unidos. De ese tamaño somos en su mercado. Por eso también hay que ver qué tan creíble es cerrarle la puerta a nuestras autopartes, porque cerrar la puerta a nuestras autopartes puede significar parar plantas en Estados Unidos, porque somos muy importantes, claro, en su mercado de repuesto también, pero para abastecer sus plantas. Ahora, México también es muy importante para Estados Unidos.
Del total de las exportaciones que Estados Unidos demanda al mundo de autopartes, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, tanto en las cifras anteriores que di como en estas, el 39.5% del total que le manda al mundo se lo manda a México. 39.5, es decir, podemos redondear que 40% de lo que importa del mundo lo importa de México y 40% de lo que le manda de autopartes al mundo se lo manda a México. Ahí Canadá es su segundo mercado con 33.8% y otra vez México representa lo que los siguientes 5 mercados representan para Estados Unidos, que son Canadá, China, Alemania, Australia. Me Y esto parece a Trump lo mí, sabe. Creo que por lo que usted plantea, México debe enfocarse en dar respuesta a lo que se quiere en materia de migración y de seguridad. El tema comercial, ¿cuál sería la situación de que están preparando un documento que se va? Esto es parte del documento, es parte de la información, parte de la importancia que es para Estados Unidos, México como socio comercial y también Estados Unidos para México. Sin embargo, si Estados Unidos impone ese arancel, pues no nada más pierde México, pierde con mucho Estados Unidos y eso lo sabe Trump. Yo le pregunto, doctor Eduardo, ¿actualmente México es socio confiable? yo creo que sí, yo creo que hemos vivido bajo las reglas, yo creo que hemos cumplido con lo que establece el tratado. Hay algunos temas delicados que han sido sujetos a paneles y que siguen abiertos, como es el tema del maíz transgénico, pero también como son temas de la propia regla de origen automotriz en el que Estados Unidos perdió el panel. Es decir, hay temas importantes de cumplimiento tanto del lado de Estados Unidos como de México en esta revisión en la que se reúne la comisión, es decir, los secretarios de Economía y sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá para hacer esa revisión, deberían de plantearse la importancia de cumplir a cabalidad con el tratado por parte de los 3 países, porque el tratado nos da un marco jurídico para poder tener una convivencia muy sana, muy apropiada y que contribuye a la promoción de comercio, de inversión y de empleos. Entonces, me parece que sí, pero me parece que no podemos nosotros ni caer en la tentación, ni dejar que Estados Unidos caiga en la tentación llevar adelante acciones que vulneren la legalidad y en este caso lo estipulado en el propio TEMEC. ¿Tenemos que estar preparados? Sí, sí tenemos que estar preparados. ¿Es suficiente con las cifras tan importantes de comercio que tenemos? No, no es suficiente. Es importantísimo decirlas, hablar de ellas, claro que sí, porque esto del balazo en el pie no es teórico, pero no podemos colgarnos de esto para decir no, no va a pasar nada y no van a hacer nada. Me parece que, y lo que yo propongo, es que la industria de los 3 países trabajen juntos, no solamente a nivel de las contrapartes del Consejo Coordinador Empresarial, sino a nivel de las contrapartes de la industria automotriz, que trabajen las asociaciones juntos, como lo hicimos en la propia negociación, para llevar posturas conjuntas de Norteamérica. Es decir, no es que México salga diciendo lo que le puede afectar a su industria, sino que sea su industria desde Estados Unidos diciendo lo que le puede afectar medidas unilaterales. Entonces, creo yo que
Y perdón por la ambigüedad de mi respuesta, pero es que no hay una respuesta en este momento, Silvia, blanco y negro. La ambigüedad de la respuesta es, creo yo que hay que ser muy cautelosos, creo yo que no hay que jugarle al sobre optimista de que no va a pasar nada, pero tampoco estar de sobre pesimistas, ya viendo a ver qué aranceles yo le voy a subir a Estados Unidos. Me parece a mí que aquí lo que hay que hacer es hacer planteamientos muy serios de qué hay que traer a la mesa de la revisión del tratado. Te doy un ejemplo. El tratado establece, por ejemplo, que las baterías de los autos eléctricos tienen que ser de la región. Esto es que para que un auto tenga preferencia arancelaria, tiene que tener una batería que se fabrique en América del Norte. Pero si no hay suficientes baterías en América del Norte, entonces acordamos una regla que es incumplible, porque no hay suficientes baterías para autos eléctricos en América del Norte. Entonces, parte de la revisión en el sector automotriz será plantear que la regla de origen en esta materia habrá que revisarla, porque como está establecido, es incumplible. O, por ejemplo, que a partir del octavo año del tratado, el planchón, que es el origen por el cual se fabrican las láminas de acero para los vehículos, el planchón debe de ser de la región a partir del octavo año. No se va a cumplir, porque estamos ahorita justamente diciendo que el 1 de julio cumplimos 5 años, nos quedan 3 para que entre en vigor esta disposición y no hay suficiente planchón. Y las inversiones para fabricar planchón en América del Norte son inversiones de alrededor de 3.000 millones de dólares, Silvia. Esto es, son inversiones multimillonarias que llevan tiempo. No vamos a poder tener suficiente planchón de aquí al primer día del octavo año del tratado, del TEMEC, para poder cumplir con esa parte de la regla que dice que el planchón tiene que ser de la región a partir del primer día del octavo año. Es decir, hoy el planchón lo podemos traer de Corea, de Brasil, pero a partir del primer día del octavo año tiene que ser de América del Norte y no hay suficiente. Recordemos que Tenaris tiene una planta que puso en Nuevo León justamente para hacer planchón, y son inversiones multimillonarias, 2.500, 3.000 millones de dólares. No hay suficiente planchón en América del Norte. Esos son temas muy serios, muy delicados, muy importantes y de revisión. Es decir, no nos perdamos en esta parte donde Estados Unidos va a decir, yo quiero aumentar al 100% aranceles de tal cosa o 25%, o bueno, está bien, digo, no es para lo que está establecido la revisión. Si lo hace unilateralmente, veremos y haremos nuestras cuentas. Pero creo que México debe entrar de manera muy seria y responsable y por supuesto, como dije, en esto de ser socio confiable, trabajar en lo que les preocupa, trabajar con ellos en los temas que les preocupa, teniendo cuidado en no hacer los cruces con temas que no son comerciales, como el tema de las drogas o la migración. ¿Y usted ve viable la instalación de una planta de autos chinos en México para manufactura? Ante esto, Bueno, no lo sé, no lo sé, eso habrá que verlo con los propios chinos una vez que vean las condiciones a las que se enfrentan. Es decir, si una inversión china viene a México para tratar de buscar hacer transbordo y no cumplir regla de origen y sacarle la vuelta al arancel que Estados Unidos tiene de 100% para los autos que vienen de China, entonces
pues claramente hagan sus cuentas porque no solamente Estados Unidos va a estar poniendo una lupa, sino el gobierno mexicano tendría que estar poniendo una lupa con auditorías, etcétera. Es decir, el que viene a México tiene que hacerlo siempre del lado de la legalidad. Yo creo que esto de cerrar las puertas a las inversiones me parece que es una, un elemento que no viene al lugar cuando lo que tenemos que hacer es ser muy serios y trabajar colaborando con nuestros socios en América del Norte, porque qué tal que es una planta que viene a exportar a Latinoamérica, a otro país en Latinoamérica, en Europa, donde las reglas de origen son distintas, o incluso para vender en el mercado mexicano. En todos los casos, México tiene que ser muy cauteloso, muy cuidadoso, muy juicioso y sobre todo asegurando que esa planta no viene a México solo para sacarle la vuelta a los aranceles. Doctor, ¿y qué hay con Canadá? Bueno, a mí me parece que Canadá, como lo hicimos en el propio TEMEC en la negociación, puede ser un gran aliado porque en muchos elementos, no en todos, cojeamos del mismo pie. Entonces, me parece que hay que, como dije, reunirnos como industria con Estados Unidos, pero también con Canadá. Y como gobierno, reunirnos con Canadá para ver cuáles son sus preocupaciones, sus planteamientos que ellos tengan. Y por supuesto, buscando adelantar cuáles podrían ser las posturas de Estados Unidos. Aquellas que no sean una revisión sino más bien buscar un cruce con temas no comerciales, un cruce con temas China, automotrices, buscar, por supuesto, primero, ser cuidadosos de no hacer esos cruces no comerciales y en la parte china colaborar y trabajar de la mano con nuestros socios. Doctor, hay una parte importante que en la parte ambiental, ¿cómo va a estar en esa revisión del TEMEC? Porque como sabemos, pues ya los países tienen plazos para migrar a los vehículos eléctricos. Ya comentaba usted la parte de las baterías para los autos eléctricos. Como sabemos, pues el mayor fabricante de esas baterías es China y aquí no se tiene la capacidad en la región. En este Sí. tema, ¿cuál es su planteamiento, su visión, doctor? Bueno, primero aclarar a tu público, no hay plazos para la incorporación de vehículos eléctricos. No hay tal cosa como incorporación de vehículos eléctricos y plazos en el TEMEC. No En el los TEMEC hay no, y pero no ellos han hay anunciado sus en la programas. reglamentación de de México, no hay en ninguna de nuestras reglas, normas oficiales mexicanas, etcétera. Lo que hay es una incorporación de dispositivos de seguridad y una incorporación a al cumplimiento de las emisiones de carbono, pero no con un compromiso de incorporación de vehículos eléctricos como existe, por ejemplo, en Europa. ¿Ok? Nada más lo aclaro para no malinformar a tu público. Y esto, ¿cómo se va a tratar desde su perspectiva, de su expertise, doctor, este tema de la reducción de la contaminación, Bueno, yo que creo, es mira, yo un creo tema que importantísimo y como usted estará de acuerdo conmigo, ya es una regla, una directriz, las empresas automotrices, toda la industria, no solamente automotriz, están tomando este tema muy en serio porque ya incluso con los bonos de carbono, esto ya es una exigencia, no es de si quieren. sí, mira, yo creo que México eh, tiene elementos muy importantes que mencionar en una conversación de esta naturaleza. Hay que recordar que nosotros tenemos una norma que establece los máximos permisibles de emisión de contaminantes. Me refiero a la norma 167.
La norma 041 y 042 en autos nuevos y autos en circulación, eh, que, de emisiones que se miden en los verificentros, en el caso de del Valle de México. Y la norma 167 se ha ido haciendo cada vez más estricta. Digamos, eh, es muy importante que recordemos que por allá del 2017 fue la primera versión de esta norma 167 para la emisión de límites máximos permisibles de contaminantes, pero luego se empezó la modificación pues desde el 2023, y México puede mostrar que hay esa tendencia. Estados Unidos, no todo es California. California tiene límites elevadísimos, como lo mencionas, Silvia, pero no todo Estados Unidos es California. Eh, y sí, yo creo que en ese tema México puede mostrar que de lo que nosotros les exportamos cumple cabalmente con las regulaciones de Estados Unidos, y lo que exportamos a California con las de California. Es decir, nada de lo que México exporta está en falta con las regulaciones de Estados Unidos. Por ahí escuché a alguien decir, México cumple con regulaciones de los Estados Unidos. Eso no es cierto. Eso no es verdad. México cumple cabalmente con las regulaciones de Estados Unidos. Y las propias del mercado mexicano, pues ha ido mejorando con estas disposiciones de las que yo hablaba. Simplemente mi comentario era, con todo eso, no hay un calendario de introducción de vehículos eléctricos o híbridos. Claro, las empresas se han ido moviendo hacia esas tecnologías para poder cumplir con las regulaciones. Eso sí es verdad. Eh, y el tema de las baterías para el comercio de América del Norte es tema, porque no hay suficientes baterías, y la regla establece que las baterías tienen que ser de la región. Y como bien tú lo dices, hoy seguimos teniendo la necesidad de importar baterías. Entonces, es un tema que claramente se tiene que plantear en la mesa de revisión de este tratado. ¿Y qué con los semiconductores? Bueno, el tema de semiconductores no está, digamos, no está en la regla. Eso los puedes seguir trayendo para reducir las vulnerabilidades de la región, que las aprendimos durante la pandemia. Es que se busca que se fabriquen más semiconductores en América del Norte, pero no por virtud de una regla de origen, sino por virtud de tener más abastecimiento en la región y menos vulnerabilidad de proveeduría de fuera de la región. Esto del nearshoring es el resultado de que en el offshoring que se dio durante los 20 años anteriores, pues una situación como la pandemia nos trajo la lección de que no todo puede estar tan lejos y tan fuera de América del Norte, que parte de temas sensibles en la cadena tendríamos que regresarlos a América del Norte, y por eso esto del nearshoring, que no es otra cosa sino acercar la cadena de proveeduría hacia América del Norte. Entonces, el tema de los semiconductores fue una lección tremenda, y México, por supuesto, debe de seguir levantando la mano para que algunos de los elementos del ecosistema en la fabricación de semiconductores, como son la programación, el encapsulado, etcétera, se hagan en México. ¿Por qué no hablo de la fábrica de semiconductores en nuestro país? Porque la demanda de incentivos es brutal. Una planta de 5, 6, 7 mil millones de dólares nos va a solicitar 1.000 millones de dólares de incentivos. Entonces,
¿de dónde vamos a sacar 20,000 millones de dólares para darle a una empresa que se establezca para hacer semiconductores en México? Bueno, sí se los dieron en Arizona, sí se los dieron en Austin, Texas, pero nosotros podemos estar en una parte importante de la cadena, inversiones de 400, 500 millones de dólares, parte del ecosistema del semiconductor. Entonces, el tema de los semiconductores fue un tema muy delicado, no había suficientes, tuvimos todo este desabasto, vamos, todo esto resultado de la pandemia y de la vulnerabilidad tan importante que nos trajo el hecho de que todos los semiconductores venían de fuera y las decisiones se tomaban afuera, y los semiconductores se fueron a la industria de la electrónica, dejando a la industria automotriz ahora sí que eh, en el desabasto brutal, que lo documentaste tú apropiadamente, Silvia, en algunas ocasiones. Creo yo que aquí lo que hay que hacer en esta revisión es buscar qué temas tienen que plantearse que los negociadores, cuando se sentaron a negociar este tratado, por ahí del 16, 17, 18, no previeron, como por ejemplo decía yo, el hecho de que no iba a haber suficiente planchón, y yo no veo que lo vaya a haber a partir del 1 de octubre, donde se establece en el TEMEC que el planchón tiene que ser de Norteamérica y no de Brasil o de Corea, como ocurre en el caso de México hoy, porque no tenemos suficiente planchón. Entonces, son temas como los que se deberían de estar planteando, temas O que que no no se se están haciendo. previeron, temas que mejoran al tratado, es lo que debería. Ahora, que se va a utilizar como plataforma para buscar renegociar, no hay que dudarlo, no hay que dudarlo, pero tampoco te podemos anticiparlo de una manera pesimista, simplemente listos para reaccionar. Finalmente, el mensaje para la industria automotriz, el mensaje final, que ya pues toda la charla, yo creo que el mensaje es muy claro también para el gobierno y para la industria, pero sí quisiera terminar esta entrevista, doctor Eduardo Solís, con un mensaje para la industria automotriz. Sobre todo porque debo decirle, amigos del auditorio, debo decirles que de 2008 a 2020, Eduardo Solís Sánchez fue CEO y presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, organismo que agrupa a las marcas ensambladoras en México, a las principales marcas ensambladoras en México. Adelante, doctor. Correcto, pues como dije, es muy importante que la industria eh, de los tres países trabajen absolutamente de la mano. Creo que estamos un poco tarde, pero como digo yo, más vale tarde que nunca. Tenemos que trabajar la industria en México, tanto autopartes como fabricantes de automóviles, con sus pares en Estados Unidos y en Canadá, para armar una agenda y una postura conjunta a propósito de esta revisión. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos preocupa de manera conjunta? Aquí no hay temas México. Los temas son temas América del Norte. Y la industria de los tres países, como lo hicimos en su momento en la negociación del TEMEC, tiene que sentarse a hacer estas agendas y a hacer estas posturas conjuntas, para que entonces cada uno le pongamos a nuestros propios gobiernos estas declaraciones conjuntas, posturas conjuntas en materia del comercio de autos y el comercio de autopartes. Insisto, no hay tal cosa como postura de México, pero nosotros tenemos que provocarlo. Y empieza desde la industria. Y por supuesto, gobierno de México con gobierno de Canadá, reuniones informales con el gobierno de Estados Unidos,
también gobiernos para ver estos planteamientos, por dónde nosotros la vemos, por dónde lo ven ellos, cómo salimos de alguna manera de forma conjunta y no sorprendernos en la mesa. Entonces, sí, no podemos adelantar que no habrá sorpresas, al contrario, creo que hay todos los elementos para que nos quieran hacer cruces en este tema comercial, en un tema tan delicado como la revisión del Tratado 2026. Y también, por cierto, hay que decirlo, en el propio capítulo 34 del TEMEC dice que las partes deben de manifestar si están de acuerdo en que el tratado no se, no se caiga, no se elimine, no se suspenda a partir del 2036. Es decir, 16 años después de que entre en vigor el tratado se cae, se suspende, se quita, se elimina, a menos de que las tres partes manifiesten que lo quieren continuar. Y es ahora en el 2026 que lo van a manifestar. Buscamos que ninguna de las tres partes diga, no, yo no quiero ya el tratado. Esperamos que no, porque es el propio Trump el que negoció el tratado. Esperamos que no, porque es el propio Trudeau el que negoció el tratado. Entonces, nosotros esperamos que el tratado tiene tantos beneficios y hay que trabajar en esos beneficios para mostrarlos. De que el tratado ha sido benéfico para los tres países y para la industria, el empleo y el comercio de los tres países. Doctor Eduardo Solís Sánchez, pues muchas gracias por su visión, por su aportación a este tema prioritario para el gobierno mexicano. Gracias por esta comunicación con Vanguardia Industrial. Doctora Silvia, gracias a ti, gracias por supuesto a todo el público tan importante que tienen ustedes y es un gusto colaborar con ustedes. Que estén muy bien. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Feliz Navidad, adelantado. Y por supuesto, de la misma manera para ti, para tu familia, todo el equipo y tu público. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.